Una vez más, amado hermano y hermana, reciba usted un saludo, reciba usted ahí en casa, ahí donde usted se encuentre, reciba la bendición que hay en el corazón de aquellos que buscamos bendecir el nombre del Señor todo el tiempo. La palabra nos llama y nos exhorta a que bendigamos a nuestro Dios. ¿Y qué es bendecir a nuestro Dios? Es proclamar que Él es bueno, mi hermano y hermana. Cada vez que tenga usted la oportunidad, usted bendiga el nombre de su Señor. Usted proclame que Él es bueno, proclame que Él es fiel, proclame que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. La palabra nos dice que sin Él no podemos hacer nada. Entonces, para mí es un gusto y para mí es un privilegio una vez más acercarme a cada uno de ustedes y exhortarles y animarles con el consejo de la palabra, ya que es esta palabra bendita la que nos ha sostenido. Sé que hemos pasado tiempos difíciles, sé que nos ha costado, sé que han habido adversidades y todos las hemos enfrentado a nivel personal, a nivel familiar y en muchos ámbitos. Hay momentos de dificultades, pero gloria sea al Señor en esta hora y por los siglos de los siglos, hermano y hermana, que hasta aquí el Señor nos ha sostenido y nos ha sostenido con su palabra, porque su palabra nos llama a la reflexión, nos llama a recordar que las promesas que Él nos dio son promesas para una vida eterna. Ciertamente, y la palabra nos dice que en este mundo tenemos que atravesar momentos de dificultades, momentos de aflicción. El Señor Jesús nos dice claramente en el Evangelio según Juan, nos dice que en este mundo tendréis aflicción. Hay dificultades, hay aflicciones, pero también nos dice que confiemos en Él, porque Él nos da la victoria, Él nos da la fortaleza. Quiero decir que Él nos da la esperanza en medio de toda dificultad que atravesemos. Su palabra también nos dice en el libro de Isaías, nos habla acerca de que si aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Y aunque pasemos por las aguas, no nos ahogaremos. ¿Qué significa esto? Que siempre tendremos que atravesar momentos difíciles, momentos en los cuales tenemos que aferrarnos al Señor y aferrarnos a su palabra para seguir confiando en Él. En esta oportunidad quiero compartir acerca del sumo sacerdocio de Jesucristo. Es algo muy hermoso porque podemos nosotros darnos cuenta de lo que el Señor nos habla acerca de ello. Para ello quiero invitarle, por favor, a que tome su Biblia. Vamos a ir al primer texto que vamos a leer, el cual lo encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 4 y en su versículo 14. Hebreos 4, 14, por favor. Mientras usted lo busca, vamos a iniciar con una oración para que el Señor nos bendiga con la iluminación de su palabra y que podamos compartirla y que usted pueda recibir bendición ahí donde se encuentre. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la oportunidad, una vez más, Padre, de poder servirte, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano y hermana, Señor, que tu palabra sea, Señor, ese medio, Padre, por el cual el aliento llega a los corazones, que haya fortaleza, Padre mío, como siempre la ha habido. Gracias, Padre, por tus promesas. Gracias, Padre, por la bendición de poder proclamar, Señor, tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos dice acá la Escritura, estamos en Hebreos 4:14. Usted puede seguirme en la lectura. Nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acá inicio con este versículo. Es importante que nosotros veamos la enseñanza que viene a través de esta palabra. Esta palabra nos habla acerca del sumo sacerdocio de Jesucristo. Por eso, acá en el 14 vemos que nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. E incluso usted puede ver en la mayoría de Biblias tiene un subtítulo. Y el subtítulo es Jesús, el gran sumo sacerdote. Lo tiene la mayoría de Biblias. Acá podemos ver por qué razón se dice esto. Primeramente explico que el sumo sacerdote era desde el tiempo antiguo aquel que llevaba la ofrenda
el sacrificio por los pecados del pueblo en el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora nosotros bendecimos y glorificamos a nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, porque Él fue el que ofreció el sacrificio perfecto por los pecados. Y no fue Él con un sacrificio ajeno, sino que Él mismo fue el sacrificio. Mi anhelo es que usted, a través de este tema, que usted lo reciba en su corazón, usted se goce, usted bendiga al Señor Jesús y que usted y yo nos rindamos cada día más a Él. ¿Por qué razón? Porque Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros este oficio de sumo sacerdocio. ¿Por qué le digo lo siguiente? Porque acá nos lo dice que Él es el gran sumo sacerdote, el que traspasó los cielos. Nos está hablando acá de la verdad bíblica, que Él es el gran sumo sacerdote, o sea, el mayor, el máximo. Eso quiere decir, usted y yo, recordemos que también la Escritura nos dice que somos sacerdotes. Usted y yo somos llamados a ofrecer sacrificio, a buscarle en oración, a orar por nuestras familias, a orar por nuestros hijos, a orar por nuestra esposa, a orar por los abuelos, a orar por los padres. Ese es el oficio de un sacerdocio en casa. Entonces, ahí comprendemos que si nosotros somos sacerdotes, por eso tenemos que reconocer que Jesucristo es el gran sumo sacerdote, es el mayor. Y acá nos lo dice, que Él traspasó los cielos. Porque la Biblia nos habla de que no solamente vemos el cielo que tenemos acá, y aunque no vemos más allá, hay un segundo cielo y también hay un tercer cielo, donde el mismo apóstol Pablo testifica que Él fue llevado a ese lugar. Entonces acá vemos que por qué entonces tiene razón la palabra cuando dice que tenemos a nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y dice Jesús, el Hijo de Dios. Por tanto, dice, retengamos nuestra profesión. ¿Qué está diciendo acá? Que fuimos llamados y fuimos escogidos, y teniendo de nuestro lado al gran sumo sacerdote, dice que retengamos, dice que guardemos. Retener es cuidar, retener es guardar. Si a usted le dijeran, por favor, retener un poco de agua, usted agarraría en esta forma el agua. Y usted haría todo lo posible porque el agua no se caerá de sus manos. Eso es retener. Así nos llama aquí la Escritura, que sabiendo que tenemos quien intercede a favor nuestro, sabemos que tenemos quien nos auxilia y quien nos ha salvado y nos ha perdonado. Entonces, por tal razón tenemos que retener. ¿Pero retener qué? Dice, nuestra profesión se refiere al llamado, a lo que hoy somos. Usted y yo hemos sido llamados para seguir los pasos del Señor Jesús. Por eso somos llamados discípulos, y discípulo es aquel que sigue, aquel que va tras alguien. Y en este caso usted y yo vamos tras aquel gran sumo sacerdote que es Jesucristo, que su nombre sea la gloria. Entonces entendemos el por qué nos dice esto. Vamos al siguiente versículo, que es el 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Vea esto. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es hermoso, mi hermano. Esto es maravilloso, que usted pueda leerlo, pueda meditarlo y pueda recibir en su corazón esta palabra que acá nos enseña algo muy maravilloso. Está diciendo que el Señor Jesucristo es el gran sumo sacerdote que está a favor nuestro. Y nos dice que tenemos un sumo sacerdote que no pueda, dice, compadecerse de nuestras debilidades. Está diciendo que Él se compadece de nosotros. Pero hay una razón, hay un porqué. Y el porqué es porque Él vino a esta tierra. Y lo sabemos y lo creemos, que Él vino allá en la tierra del Medio Oriente, hace aproximadamente 2000 años. Él caminó en un cuerpo similar al nuestro, caminó en esta tierra. Y por tal razón Él se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe qué es la lucha que usted y yo enfrentamos diariamente en esta tierra. Él vino a experimentar lo que es ser tentado. Él vino a experimentar lo que es sentir dolor, angustia, aflicción. Todo esto el Señor Jesús lo vino a experimentar cuando Él vino a esta tierra.
Y acá por eso nos dice que Él es el que está a favor nuestro y que Él se compadece de nuestras debilidades. No le quiero decir con esto que entonces tenemos justificación para hacer lo malo y pecar y pecar y pecar. Tampoco se trata de eso, sino que se trata de reconocer que Él es el que está a favor nuestro y que Él se compadece. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es venir a pasar penas a esta tierra. Cuando usted ha experimentado un trabajo o un oficio junto a otra persona, usted compadece, usted sabe qué sufrimiento enfrenta a la persona. Ejemplo, usted ha trabajado quizá cuidando algún lugar, ¿verdad? Como guardián, desvelándose. Usted cuando platica con otra persona que trabaja igual, usted trabajó anteriormente, usted compadece lo que es aguantar sueño, usted sabe lo que es pasar pena, lo que es sentirse abatido por el sueño en la hora de la madrugada. ¿Por qué? Porque usted comparte eso con la persona, porque usted lo vivió. Con esto quiero decir que Jesucristo se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque Él vino en semejanza nuestra y Él sabe lo que nosotros enfrentamos. Y por eso está a favor nuestro. Y por eso intercede por nosotros. Y por eso sabemos que nosotros debemos de rendirnos cada día más a Él. Porque si Él dio todo por nosotros y Él se compadece de nosotros y Él pagó el precio por nuestros pecados, ¿qué nos toca a nosotros, hermano y hermana? Rendirnos a Él cada día más. Sigo leyendo, dice el 16. Acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos dice el versículo 16 que nos acerquemos. Ciertamente nos dice que con confianza. Vea esto, qué maravilloso, y lo voy a explicar. Usted y yo podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que nos hace tener la confianza de acercarnos a Dios el Padre. Ciertamente sabemos nosotros que de por sí usted y yo, aunque hagamos buenas obras y todo, no podemos por ello ser dignos de que el Señor nos escuche. No podemos ser dignos de acercarnos a su presencia, pero a través del sacrificio del sumo sacerdote Jesucristo, a través de Él, porque en su nombre es que clamamos, en su nombre es que oramos, según nos enseña la Escritura. Entonces, ahí tenemos la oportunidad de acercarnos, como dice acá, con confianza. Con confianza. ¿Y sabe cómo veo yo esto? Como cuando usted va a un trabajo nuevo, y a todos nos ha pasado esta experiencia. Vamos a un nuevo trabajo, desconocemos qué hay que hacer y vamos con temor, ¿verdad?, de no hacer algo equivocado, que nos vayan a regañar. Pero cuando hay alguien que está en esa empresa y que nos conoce, esa persona viene y nos ayuda, nos asiste, nos dice, mira, esto se hace así. O sea, hay una confianza. ¿Por qué? Porque la otra persona nos hace tener el vínculo con el patrón para que podamos nosotros aprender el trabajo y sentir el apoyo de esa persona. Pues mi hermano y hermana, ¿qué más apoyo queremos nosotros en esta vida? Sino que el gran sumo sacerdote Jesucristo está a favor nuestro. Él es el que nos comprende, Él es el que intercede delante del Padre. Y esto podemos verlo en figuras en el Antiguo Testamento. Así como Moisés intercedió en más de una ocasión por el pueblo de Israel, también así hoy, para usted y para mí, nuestro Moisés, figurativamente, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él intercede en favor nuestro. Porque podemos nosotros ver que Él está dentro de el Padre y nosotros está el Señor Jesucristo. Él es el que intercede, Él es el que nos ha puesto en paz con el mismo Dios. En el tiempo pasado compartí un tema acerca de la reconciliación que hubo entre Dios el Padre y nosotros por medio de Jesucristo. Es un tema aparte, pero lo recuerdo por lo que estoy diciendo ahorita. Entonces podemos acá ver que la palabra nos exhorta a acercarnos con confianza. Y dice al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay misericordia, mis hermanos. Hay misericordia en el Señor. Él nos ama de tal manera que se apiada de nosotros. Nos socorre, nos bendice, nos fortalece, nos ayuda, nos alienta. Y esto es maravilloso, hermano y hermana, poder comprenderlo. Algo también que quiero remarcar es de que nuestro gran sumo sacerdote vino a esta tierra y fue tentado en muchas cosas, en todo, dice la Escritura, pero Él no cayó en tentación alguna. Bendito y alabado sea nuestro Cordero, precioso que es Jesucristo también, y tenemos razones nosotros para glorificarle todos los días. Ahora quiero entrar al capítulo 5, ahí de Hebreos. Vamos a leer capítulo 5 de Hebreos y su versículo 1.
Escuche y lea lo que acá nos dice. Porque todo sumo sacerdote, dice, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres. Escuche esto, en lo que a Dios se refiere. Esto es maravilloso. Como expliqué al principio, el oficio del sumo sacerdote era llevar el sacrificio por el pecado del pueblo. Esto era parte del oficio. Y acá nos está diciendo que Él es el que es constituido a favor de los hombres. Jesucristo ha sido constituido a favor nuestro. Tenemos un intercesor, tenemos un abogado, y esto es razón para que nosotros le bendigamos, le glorifiquemos y le exaltemos todos los días. Por eso para Él es nuestra alabanza, para Él son esos gritos de júbilo, hermano, cuando lo hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que Él merece todo, amado hermano y hermana. Mi propósito es que usted con esta palabra, usted busque más a su Señor, usted se rinda más a Él, usted lo ame cada día más a Él, y que usted cuando tiene la oportunidad le glorifique, le exalte, porque Él es digno. Él es digno y merecedor de todo. Vuelvo a la lectura, nos dice, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, lo que ya expliqué, dice el versículo 2, para que se muestre paciente, escuche esto, con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Mire, en el tiempo antiguo, el sumo sacerdote tenía que ser paciente con los demás, como lo dice la Escritura, al pie de la letra. Tenía que ser paciente con los demás, ¿por qué? Porque Él comprendía que así como ellos caían en pecado y tentación, también Él era un hombre, porque así lo era en el tiempo antiguo. Eran constantemente cambiados, ¿verdad? Porque por supuesto que tenían que morir, no eran eternos. Pero esto acá lo explica la palabra. Y nos dice que tenía que ser pacientes para con los ignorantes. Dice, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Versículo 3. Y por causa de ella, dice, debe ofrecer por los pecados, dice, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Esto era lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Tenía que ofrecer sacrificios, no solamente por el pueblo que pecaba, sino sacrificios por él mismo, por sus faltas, por sus pecados. Ahora bien, leamos el 4. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dice el 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. Esto es lo que el Padre le dijo al Señor. Yo te he engendrado hoy. Versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto nos está hablando, hermano, acerca de lo eterno que es el sacerdocio de Jesucristo. Ya que no tiene fin, Él fue constituido a favor de los hombres y esto no tiene vigencia, mi hermano. Él no fue constituido por 100 años, por 500 años o por 1000 años. No, Él fue constituido a favor nuestro por siempre. Y esto es hermoso poder comprenderlo y poder nosotros tener la dicha de estar en el grupo que el Señor ha llamado para buscarle y en el grupo en el cual usted hoy y yo nos encontramos, en el cual hemos alcanzado misericordia. Ciertamente méritos no hemos hecho, mi hermano y hermana. No merecemos estar donde estamos, no merecemos que Él nos ame como nos ama, pero gloria sea su bendita misericordia que estamos en un lugar privilegiado. Ciertamente con penas y angustias, pero sabemos que todo tiene un principio en esta tierra y todo tiene un final. Lo mejor viene, mi hermano y hermana. Hablamos de lo eterno. Dice acá, el versículo 7, y Cristo dice, en los días de su carne, cuando Él anduvo acá en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, dice, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Veamos y analicemos un poco este versículo 7. Dice, y Cristo, hablando del Señor Jesús, en los días de su carne, o sea, cuando Él anduvo en esta tierra, dice que Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor. Habla de ruegos, es una cosa, habla de súplicas, es otra cosa. Quiero recordarle a usted lo importante que es que no olvidemos cuánto ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros. Quiero llevarlo a un momento, hermano, que usted y yo nos imaginemos ese momento cuando el Señor Jesús ora
allá en el huerto de Getsemaní. Él tiene un momento de angustia en el cual la Escritura dice que él, hablando, ¿verdad?, a sus discípulos, él dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Eso, hermano, se dice fácil, se dice rápido, pero esto el Señor Jesucristo lo enfrentó. ¿Y sabe por qué lo enfrentó? Por amor a usted, mi hermano. Por amor a usted, mi hermana. El enemigo ciertamente ataca nuestras mentes para que nos sintamos a veces como que nadie nos pone importancia, como que la vida es tan difícil y que Dios, a ver si de verdad está en nuestra vida obrando. Mira, hay muchas dudas que vienen a la mente del creyente, es atacada constantemente. Pero quiero recordarle en esta hora que nosotros tenemos la bendición de la palabra que nos dice que así como el Señor Jesucristo rogó y clamó por nosotros, Él lo sigue haciendo. Y la muestra de su amor es que Él fue firme y por amor a nosotros, Él se dejó matar, mi hermano. Ciertamente cuando Él predicó, Él dijo que su vida nadie se la quitaba, sino que Él de voluntad, Él la entregaba. Hay unos pasajes maravillosos que lo encontramos solo en el Evangelio de Mateo, solo lo digo por mencionar. Y nos dice al final del Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesús es apresado, ¿verdad?, y lo van a traer para llevarlo e interrogarlo. Usted sabe, ¿verdad?, que uno de los discípulos viene, saca la espada y quiere defenderlo. Pero ¿cuál es la respuesta de él? Él le dice: guarda la espada. El que hierro mata, hierro muere. Y le dice esto maravilloso. Y lo invito a que usted busque esa lectura. Es al final del Evangelio según Mateo. Y el Señor Jesús viene y le dice: ¿no sabes tú que si yo clamare, dice, en este momento a mi Padre? Escuche esto, por supuesto es bíblico. Él me enviaría más de 12 legiones, o es decir, 12 ejércitos de ángeles para que me defendieran, dice el Señor Jesús. Pero si yo hago esto, dice la Biblia, explica claramente, ¿cómo se cumpliría lo que está escrito acerca de mí? Escuche esto. Ahí podemos ver que la entrega que Él tuvo es voluntaria. Fue por su voluntad, fue por su amor que Él se entregó por nosotros. Entonces, acá podemos ver, y todo esto lo digo para que comprendamos, y como le decía, tenemos que imaginarnos por un momento cómo sería o cómo fue ese momento de clamor que el Señor Jesús tuvo ahí en el huerto de Getsemaní. El Señor ahí gimió, el Señor ahí lloró. Incluso la palabra nos dice, ¿verdad?, que sangre salía de su ser. Imagínese, hermano, cómo sería el poder ver ese cuadro. El Señor Jesús ahí, hermano, gimiendo, ahí llorando, ahí sintiendo angustia terrible, mi hermano y hermana. Pero pensando, ¿sabe en quién? Pensando en cada uno de nosotros. Pensando en que un día nosotros íbamos a venir a esta tierra y que íbamos a necesitar de un Salvador, que íbamos a necesitar de un sumo sacerdote perfecto que se ofreciera por nosotros. Porque de por sí no podemos ser salvos, hermano, aunque usted y yo hagamos todas las buenas obras que podemos hacer. Y lo exhorto que lo hagamos porque es parte del testimonio. Pero no alcanzarían las obras para poder pagar el precio de la salvación de nuestras almas. Pero gloria sea al Cordero de Dios, el precioso Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote, que Él se ofreció voluntariamente. Y acá lo dice la Escritura, que Él fue escuchado porque Él clamó, Él rogó. Vea esto, escúchelo. Dice que Él rogó, y rogar es una palabra constante, es repetir, es algo, es un clamor. Él rogó muchas veces, ¿para qué? Para que le fueran dadas las fuerzas necesarias, para que Él pudiera cumplir ese mandato del Padre. Y nos sigue diciendo el verso 7, dice: el que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Ciertamente Él fue compungido en su ser, en su cuerpo, y su cuerpo tuvo que sufrir mucho. Por eso en un momento dice Él: si es posible que esta copa pase de mí. Pero Él nos enseña ahí algo maravilloso. A pesar de que Él sabía el sufrimiento tan terrible que venía, Él dice: pero que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Nos enseña una gran lección ahí a nosotros, que tenemos que poner muchas veces nuestra voluntad en segundo lugar y que se haga la voluntad de nuestro Padre. Ciertamente no comprendemos a veces
exactamente en nuestra vida cuál es la voluntad de Él. Pero si le rogamos y le pedimos, Él nos guía y Él nos enseña, porque Él es nuestro Maestro y nuestro Padre. Sigo leyendo rápidamente. Dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él como hijo vino a esta tierra y tuvo que padecer muchas cosas por amor a nosotros, como lo he ido explicando a través de esta palabra que he estado compartiendo. Y dice que Él padeció y aprendió la obediencia. Él aprendió a sujetarse, Él aprendió a obedecer y nos dio el ejemplo. Nos dio el ejemplo, porque ciertamente Él vino y caminó como siervo en esta tierra. Él vino y dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esto es lo que nos enseña, que tenemos que ser obedientes y tenemos que proclamar y tenemos que servirle al único Dios vivo. Esto es para que nosotros nos entreguemos cada día más y vivamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Sigo leyendo, dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Repito, acá el versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, Él es perfecto, mi hermano. Ciertamente tuvo que venir a padecer a esta tierra y a través del sufrimiento, Él perfeccionó nuestra salvación. La salvación solo se encuentra en Jesucristo. Y esto te lo dice la palabra y tenemos que reconocerlo. Nos dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor. Vea esto, qué maravilloso. Dice autor, no lector. Si usted toma un libro, usted es un lector. Pero si usted lo escribe, usted es el autor. Usted fue el creador de esa inspiración, ¿verdad? Usted escribió algo. Acá nos dice que Él es el autor. ¿Pero de qué es el autor? Habiendo sido, dice, fue el autor de eterna salvación. El autor de la salvación solo es Jesucristo. No hay otro. No hay quien haya pagado el precio como Él lo hizo por nosotros. Por eso Él es el autor, dice, de nuestra salvación. Él fue el que pagó ese precio con su misma sangre. Y no fue con sangre ajena, sino fue con su misma y preciosa sangre que nos ha limpiado de pecado y que nos limpia de pecado. Dice acá, de eterna salvación para los que le obedecen. El mundo vive en rebeldía. El mundo lo mueve muchos motores espirituales de tinieblas. Uno de ellos es la rebeldía, la desobediencia. El hombre de por sí no quiere ser gobernado. El hombre de por sí le gusta vivir en anarquía. La anarquía es vivir sin ley. Es hacer lo que a uno le place sin respetar ley alguna. Pero nosotros venimos y somos normados por la palabra bendita de Dios. Y somos llamados a ser esclavos por amor. Y somos llamados a ser obedientes a esta palabra bendita. Entonces, acá podemos comprender por qué razón dice que la salvación es para todos los que le obedecen. El que usted obedezca la palabra. Usted recibe esta palabra que yo le predico y usted la obedece. No me está obedeciendo a mí. Porque yo solamente soy, si lo quiere decir en esta forma, el vocero o el transmisor, si quiere, ¿verdad?, de aquel que nos dio la salvación y la vida eterna, el cual por su misericordia nos usa. Dios en su misericordia usa hombres imperfectos para transformar y cambiar la vida también de hombres y mujeres imperfectos. Entonces acá vemos que nos dice que Él es el que salva a todo aquel que le obedece. El Señor quiere que le obedezcamos, quiere que nos rindamos a Él, y esto hay que pedírselo a Él de corazón para que Él transforme y que usted pueda cambiar su vida. Como le decía, cuando usted obedece esa palabra, usted está obedeciendo la palabra del Señor. Los que le servimos somos los privilegiados de poder hacerlo, tenemos la responsabilidad de hacerlo, y es una bendición el poder transmitir la palabra, pero no es palabra nuestra, sino que es palabra del Señor Todopoderoso. Entonces, acá nos dice que Él es el que da la salvación a los que le obedecen. Y luego dice,
y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es mencionado nuevamente aquí Melquisedec, ¿por qué? Porque hablamos de que el sacerdocio de Jesucristo es perfecto, es inmutable y que realmente tenemos que darle gracias, porque de esa manera Él está a favor nuestro y Él de esa manera nos levanta y nos fortalece día con día, ya que Él es maravilloso y su palabra es preciosa. Y quiero llevarlo rápidamente al capítulo 7, ahí en la carta a los Hebreos siempre, Hebreos 7, versículo 15, vamos a dar una lectura un tanto corrida y luego voy a remarcar unos versículos en los cuales quiero terminar este tema. Dice Hebreos 7, 15, y esto es aún manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, está hablando de Jesucristo, pues será testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad, dice, e ineficacia, habla del pacto antiguo. Dice el 19, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción, dice, de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Es mejor el pacto en el cual vivimos hoy, mi amado hermano y hermana. Dice el 20, y esto fue hecho sin juramento, porque todos los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero este, hablando de Jesucristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Estos versículos se enlazan con los que ya leímos. Por eso es que lo leí de corrido, porque ya expliqué los puntos que tenía que explicar. Y ahora vamos a ir al versículo 22. Dice, por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, lo que le acabo de decir, estamos en el mejor pacto, y no me enfoco más acá porque no es el tema, pero dice el 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido que por la muerte no podían continuar. Versículo 24, mas este, una vez más, hablando de Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, lea ahí hermano, esa palabra es maravillosa, para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, dice mi hermano, por lo cual, dice, puede también salvar perpetuamente a los que por él, escuche hermano eso, gócese, se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Es tan hermoso que lo voy a leer nuevamente. Dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Ciertamente, mi hermano y hermana, esto remarca y esto afirma lo que yo le compartí a lo largo del desarrollo de este tema. Acá nos lo afirma, Él tiene un sacerdocio inmutable, no cambia. Dice que los del Antiguo Testamento tenían que ser cambiados porque lógicamente eran hombres que morían y tenía que ser levantado otro, pero en cambio, en el sacerdocio de Jesucristo no hay cambio. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Luego nos dice acá el versículo 25, ¿verdad? Que Él vive para interceder por nosotros, lo que también ya le mencioné. Entonces leamos el 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice. Escuche hermano, todo esto es maravilloso, se lo voy a mencionar nada más. Santo, dice, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, más glorioso, quiere decir esto. Que no tiene necesidad cada día como aquellos, dice, sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados, dice, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, dice mi hermano, una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Con el 28 termino. Porque la ley, dice, constituye a sumos sacerdotes débiles, hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Acá estoy concluyendo, mi amado hermano y hermana. A través de esta lectura y a través del compartir esta palabra, en mi corazón, hermano, hay un regocijo.
A veces, hermano, cuesta tener un momento las lágrimas. ¿Sabe por qué? Porque el comprender que sin merecer nosotros nada, Él se ha constituido a favor nuestro. Y uno medita un momento y dice, ¿por qué el Señor hizo eso? ¿Qué pudo haber Él visto en nosotros? ¿Qué pudo haber Él ganado al llamarnos? ¿Y por qué aún intercede por nosotros? ¿Y por qué nos perdona? ¿Y por qué nos alienta? ¿Y por qué nos levanta como lo hace? Es por una palabra maravillosa que la mente del hombre no alcanza a comprender, y es por el amor. Y no cualquier amor, hermano. Le hablo del amor ágape, el amor perfecto. El amor que no puede haber en ningún hombre o una mujer en esta tierra. Ese amor solo vino del cielo a través de Jesucristo. Es para mí, hermano y hermana, un privilegio y un gozo el poder hablar de las maravillas del Evangelio. El Evangelio es poderoso y el Señor Jesucristo es maravilloso. Acá concluyo recordándole que tenemos un gran sumo sacerdote que está a favor nuestro, único y verdadero. Así acerquémonos a Él y démosle gracias y rindamos nuestra vida constantemente. Quiero orar, pero quiero invitar a todo aquel que ha escuchado esta palabra y quizá puso esta predicación, la escuchó, la vio, algo le llamó la atención, es porque el Señor le está hablando. Quiero decir que esto no es una religión más, un grupo más, ¿verdad?, que está en esta tierra y que pretendemos tener la salvación. No, la salvación no está en hombre alguno, no está en congregación alguna. La salvación está en Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Y aquel que perfeccionó la salvación, solo a través de Él. Entonces, quiero invitarle a que usted reconozca a Jesucristo como su Señor, como su sumo sacerdote que intercede por usted y el que pagó el precio por el pecado. Si usted ya está cansado de caminar en esta tierra, si usted ha caminado en camino muy alejado de Dios y usted ha hecho muchas cosas que a Dios no le agradan, pues quiero decir que el que está a favor nuestro comprende y usted se arrepiente, no importa cuántas faltas ha cometido, Él está presto para perdonarle. Entonces quiero invitarle a que usted, a través de esta oración, usted ore con palabras sencillas y diga: Dios mío, yo te pido perdón y yo reconozco que a través del sacrificio de Jesucristo yo he sido hecho salvo. Te pido perdón y me arrepiento de mis pecados. Ayúdame a seguir tus pasos. De esta manera debemos de orar si usted no ha conocido el Evangelio de Jesucristo. Y para usted, mi hermano y hermana, que ya le conoce, démosle gracias. Y solo pidámosle la fortaleza y pidámosle que nuestro corazón sea firme y que nuestro corazón esté cimentado en la palabra y que estemos caminando siempre detrás de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por ese sacerdocio inmutable tuyo, Señor. Yo te ruego, Padre, por toda aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, Señor, que puede estar viendo, Señor, este video, puede estar escuchando esta palabra, Señor, y quizá esté con la curiosidad que tú has puesto, Padre, de decir qué será eso, de qué se trata, Señor. Toca ese corazón, perdona los pecados, Señor. Ciertamente tú viniste a esta tierra, Padre, para pagar el precio por los pecados, para que el hombre y la mujer fueran salvos, Padre. Aunque su camino esté equivocado, Padre, tú lo enderezas y tú lo guías al camino de la verdad. Y gracias, Padre, también por cada hermano y hermana que han recibido esta palabra, Señor. Alienta los corazones, Señor, para que sigamos adelante y que seamos agradecidos, Señor, porque tú te has levantado como nuestro gran sumo sacerdote que está a favor nuestro, Padre. Y por ello, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Padre maravilloso. Te exaltamos, Señor Jesucristo, porque las palabras no alcanzan, Padre, para decir lo mucho que te damos gracias. Y te rogamos, Padre, que lo más importante, Señor, que nuestro corazón y que nuestra vida, Señor, sea una ofrenda agradable delante de ti. Gracias, Padre, por tu fidelidad y por tu amor. Así que, amado hermano y hermana, sigamos adelante. El Señor es bueno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.